Hernández tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Inicio primeramente reconociendo el esfuerzo que hace el Senado de la República para poder desarrollar estos encuentros que son por demás de la más alta importancia, sobre todo del más alto interés en materia de buscar los espacios de comunicación, de orientación y lo más importante, de la aportación que fuese necesaria para poder incrementar los niveles de oportunidad y de condición de vida de miles de mexicanos, de más de 52 millones de mexicanos en pobreza extrema, pero al mismo tiempo que sea un primer ejercicio para que el Senado de la República pueda desarrollar los diálogos públicos por un México social, que lo pueda bajar a las entidades federativas. Consideramos que es tiempo de la sociedad civil, es tiempo de que la parte social esté más presente en el desarrollo de las políticas públicas, pero sobre todo en el ejercicio de las responsabilidades de los 3 niveles de gobierno. Tengo un origen social de ser un hombre que viene de lo más profundo del corazón de la pobreza. Soy originario de la región de la montaña del estado de Guerrero. Ahí se encuentran los municipios más pobres de México. Ahí necesitamos hacer un esfuerzo todos para que los diálogos públicos por un México social exhorte a las instituciones, a los 3 niveles de gobierno, para que podamos verdaderamente dar la oportunidad a elevar el índice de desarrollo humano de los que nunca nada han tenido. De generación tras generación, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, cinturón de pobreza de este país. Sin dejar de reconocer que hay otras entidades federativas en sus municipios y particularmente en sus localidades, donde encontramos condiciones de pobreza extrema, donde encontramos condiciones de marginación, donde encontramos por tu propia condición económica, social, por tu propia condición en tu desarrollo como ser humano, en tus capacidades productivas, pero particularmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ahí encontramos la mayor concentración de los pueblos originarios, reconociendo desde luego plenamente las culturas, las lenguas de todo el territorio nacional, pero es Chiapas, es Oaxaca, es Guerrero, donde están nuestras lenguas madres, donde están los pueblos indígenas, donde se nace, se crece, se vive, se muere en medio de la pobreza, donde los sueños son parte de los anhelos, de los ideales que de generación en generación se da, pero como sueños lejanos que nunca hemos alcanzado a hacer realidad. Por más de 300 años, o mucho más todavía, desde los tiempos de la colonia, la guerra de independencia, la reforma, la Revolución Mexicana, a los tiempos de hoy, en los pueblos originarios se encuentra precisamente una de las mayores marginaciones, uno de los mayores espacios de pobreza. Y doy un dato, por cierto: Guerrero ocupa el primer lugar en pobreza alimentaria. Esto es grave. No puede un jefe de familia tener para comprarle sus guaraches, su sombrero, su camisa o su pantalón del campo. Lo lava o lo cose, lo parcha y no pasa nada. Pero cuando un jefe de familia no tiene para garantizar la alimentación de sus hijos, eso es grave, porque están llegando al límite de su sobrevivencia,
y se descompone, se rompe el Estado de Derecho por su propia sobrevivencia. Ahí está el EZLN en Chiapas en el 94, la APO en Oaxaca en el 97, la guerrilla en Guerrero de los 70s, más lo que recientemente estamos viviendo y que es muy lamentable. Quiero terminar mi intervención agradeciendo desde luego que me hayan convocado. Cuando yo llego al Senado de la República, independientemente que los grupos parlamentarios tienen un espacio de acuerdo político para poder presidir o ser integrante o secretario de comisiones importantes, yo decidí con mi coordinador parlamentario Miguel Barbosa, a quien le reconozco el esfuerzo por desarrollar este importante encuentro, yo decidí estar en las comisiones precisamente de desarrollo social o en las comisiones de enfoque social, y es por eso que pedimos que se creara y pedimos estar en la Comisión Especial de Atención a Zonas Marginadas, pues porque mi propia formación de origen me obliga y me obligará permanentemente, más allá de mi propia responsabilidad como senador de la República, a sumar esfuerzos por un Guerrero, por un México de más y mejores oportunidades. Sean los diálogos públicos por un México social en este primer encuentro la gran oportunidad de darle voz a los que no la tienen, y si la tienen en sus movimientos sociales o si la tienen en sus localidades, en sus colonias, en los pueblos o los lugares marginados, simplemente tampoco se escuchan. Sea este primer encuentro el gran modelo para que regresemos a Guerrero, para que regresemos a Chiapas, para que regresemos a Oaxaca o para que regresemos a otra entidad federativa a instalar los diálogos públicos por un Guerrero social, los diálogos públicos por un Oaxaca social, los diálogos públicos por un Chiapas de más oportunidades, los diálogos públicos por la paz, la reconciliación social de los movimientos sociales y de las personas que se encuentran en condiciones de marginación, de pobreza y sobre todo de aquellas personas que de generación tras generación, de lo más reciente, de abuelos, de nietos, desde la condición de familia, desde los abuelos, padres y nietos, no han tenido un mínimo espacio de oportunidad. ¿A dónde vamos a llevar a los que nada tienen? A seguirse organizando porque no tenemos oportunidad o no les damos oportunidad de ser escuchados. Hay lugares, y lo digo por mi propia región, por mi propio estado, hay lugares donde ya se ha perdido la esperanza, donde se está perdiendo la fe. Y si se llega a perder la confianza a las instituciones, Guerrero puede ser una entidad federativa de circunstancias de inestabilidad social, de ingobernabilidad. Perdón por retomar mi estado, pero por lo que vivimos hoy. Guerrero tiene su historia, desde los tiempos de la Guerra de Independencia, allá fueron los campos de batalla de Vicente Guerrero, primer congreso de Anagua en Chilpancingo con Morelos, ahí fueron el plan de Iguala, allá está la localidad de Acatempa, donde aquel 10 de enero de 1821 se firmó el pacto por la independencia de México. Ahí está el plan de Ayutla de Juan N. Álvarez, precisamente en el municipio de Ayutla. Ahí están los grandes hombres que participaron por la libertad, por la justicia, por la Revolución Mexicana en 1910. Allá estamos en Guerrero, esperando que este espacio de diálogos públicos por un México social nos alcance a las oportunidades, nos alcance también a la paz. Soy producto, soy parte de la vida de miles de mexicanos de la marginación y de la pobreza. Y no quiero abusar de mi espacio, simplemente quiero decir al pueblo de México de que queremos trabajar, queremos luchar y que el Senado de la República seguirá poniendo su mayor esfuerzo. Somos 11 hermanos en mi familia, hijo de padres indígenas, y precisamente por la marginación, precisamente por la pobreza,
Cuando mis padres emigran con sus hijos siendo niños a los campos agrícolas de Tlalnestepango, Morelos, muere por deshidratación una de mis hermanas. Ya hace cerca de 15 años, uno de mis hermanos que vive su familia en la marginación se fue a Estados Unidos a buscar una oportunidad para mantener a sus hijos por la pobreza alimentaria. A 15 años de distancia fue abandonado en el desierto de Estados Unidos y su cuerpo no aparece ni vivo ni muerto. Ya no queremos más familias desintegradas. Si esa es la historia del dolor humano de un senador de la República, ¿cuál puede ser el futuro que le podemos dar a los que hoy no tienen voz y muchas veces ni siquiera los escuchamos? Muchas gracias. Buenos días.